día de sesiones de nuestro Congreso Internacional de Humanidades y Cultura. Bueno, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Tenemos en este momento ya conectado al maestro Juan Manuel Cepeda del Valle con su ponencia 7 grandes momentos de la pintura mural en el mundo, una primera aproximación. El maestro Cepeda del Valle es doctor, él es profesor de la Universidad Autónoma Chapingo, actualmente da clases en la unidad regional, centro regional de Zacatecas, ya tiene algunos años por allá. Ha estado trabajando en tiempos recientes con cuestiones de salud, con este asunto terapéutico, las pues ancestrales plantas medicinales y algunos otros recursos, pero además es un conocedor incansable, buscador de manifestaciones artísticas y estéticas. Ha hecho algunos trabajos sobre la capilla de Diego Rivera en Chapingo, que es una obra única. Y bueno, ha hecho algunos trabajos incluso de orden comparativo entre las propuestas estéticas de algunas regiones de Asia con los trabajos en lo que sería en América o en Mesoamérica. Pues le damos la palabra al maestro Juan Manuel Cepeda del Valle para que nos presente su ponencia, unos 25 minutos más o menos para que podamos, voy a revisar bien el horario, sí, unos 25 minutos más o menos para que tengamos tiempo de alguna pregunta que generalmente se genera entre los asistentes. Adelante, maestro Cepeda. Sí, cómo no, maestro Zurita, muy amable, muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer la posibilidad de interactuar con quienes están interesados en estos temas dentro de nuestra universidad. El tema que hoy vamos a presentar, como ya se mencionó, es el de la pintura mural. La ponencia, el trabajo se llama 7 grandes momentos de la pintura mural en el mundo y se trata de una primera aproximación porque en realidad desde esta perspectiva yo no había analizado la pintura mural, pero es interesante porque ya vemos que hay una serie de, vamos a decir, de aspectos que le dan continuidad en el tiempo y en el espacio. Bueno, ¿por qué elegimos la pintura mural como objeto de estudio, objeto de investigación? Bueno, en primer lugar, porque se trata de pinturas que aparecen desde tanto en cuevas como en muros y que hablan un poco de la, vamos a decir, de la enorme presencia que ha tenido a lo largo de la historia e incluso de la prehistoria de la humanidad. En segundo lugar, porque se trata de un arte popular, de un arte no privado, o sea, es muy difícil que los murales se lleven, se coleccionen, se guarden en las colecciones privadas, normalmente se hacen para que estén al alcance de la gente. En tercer lugar, porque los murales, la pintura mural, se hizo para educar al pueblo desde siempre. Quizás no tanto en la pintura rupestre de la que vamos a hablar, porque tal vez tenía otros propósitos, como lo vamos a ver, pero también se hizo para deleitar al pueblo estéticamente. Y bueno, también es muy interesante la pintura mural por el simbolismo que encierra. Prácticamente en toda la pintura mural aparece este aspecto del simbolismo. ¿Dónde comienza? No sabemos. Los primeros vestigios de pintura mural datan de hace aproximadamente 50,000 años. ¿Dónde termina? No sabemos. El movimiento de pintura mural tuvo un repunte, que es el último momento que yo describo, en México con los grandes muralistas
de la revolución, posteriores a la Revolución Mexicana. La pintura mural, nosotros vemos que es una expresión planetaria, que no se trata de una expresión de un país, sino que está presente en todo el tiempo y en todo el espacio planetario. Lo que sí quiero decir que se me dificultó mucho elegir los 7 momentos más importantes de la pintura mural en el mundo, porque de hecho hay grandes momentos, o sea, tuve que, vamos a decir, sacrificar algunas etapas o épocas para poner las que yo consideré más importantes. Pueden no ser las más importantes. Bueno, y estas 7 son la pintura mural del Paleolítico en el sur de Francia y norte de España, hace 30, 50 mil años. La pintura mural egipcia en la ribera occidental del río Nilo, hace 4.000 años. La pintura mural del Imperio Romano. Trato específicamente el caso de Pompeya, hace aproximadamente 2.000 años. La pintura mural cristiana en la región de Capadocia, hoy Turquía, de la que ya habíamos presentado un artículo en nuestra revista hace un par de años. Esta pintura se expresó hace alrededor de 1800 años. La pintura mural de las culturas prehispánicas del México antiguo, que data de 1000 a 1500 años. La pintura del Renacimiento en Italia de hace 500 años. Y la pintura mural mexicana y su relación con la Revolución Mexicana de 1910, hace 100 años. Bueno, lo primero que vamos a ver es la pintura rupestre del Paleolítico. Nosotros nos preguntamos, esas pinturas se nos presentan a nuestra vista, una de las Caux, una cueva que se encuentra en el sur de Francia, y la otra de Altamira, de las que vamos a hablar rápidamente. Bueno, la cueva de Chauvet es otra de las cuevas que forman parte de la colección, vamos a decir, de arte rupestre que nos legaron nuestros antepasados desde la prehistoria. Bueno, se localiza en el sur de Francia. Chauvet fue descubierta en el 94 y le calculan unos 36.000 años de antigüedad. Se ubica en el Paleolítico Superior. Hay cientos de pinturas y se presentan en estos murales 13 especies de animales diferentes. Las cuevas de las Caux, que es otra de las cuevas que forman parte de esta colección, que están en el sur de Francia. Estas cuevas están en la región de Dordoña. Es el recinto más grande de pintura rupestre. Contiene 1963 imágenes y pinturas. Se calcula que son unos 915 animales con 364 caballos, 90 ciervos y algunos otros, toros, uros, bisontes, algunos ya extintos. Bueno, esta es una representación muy famosa que ha circulado, que circula en las redes, sobre las cuevas de Altamira. Es muy interesante. Las cuevas de Altamira la presento al final, pero en realidad fueron las primeras cuevas descubiertas de esta región. Y se le considera la Capilla Sixtina del arte rupestre a las cuevas de Altamira, que se encuentran en Cantabria, en España, en el norte de España. Hay manos grabadas que tienen o sea, manos grabadas en las paredes que tienen una antigüedad de más de 40.000 años. Ahí la pregunta que uno se hace es ¿quiénes pintaron las cuevas en España? Si fueron neandertales u Homo sapiens. El Homo sapiens apenas estaba emergiendo y los neandertales se supone que no tenían inteligencia artística, eran más rudimentarios. Entonces, hay en esas representaciones animales extintos de climas fríos. Hay también representaciones de bisontes, ciervos, osos y leones, caballos, mamuts. Es lo que uno encuentra a primera vista cuando uno ve esas pinturas murales. Pero hay científicos que se han dedicado a investigar
este tema, tratar de encontrarle significado. Y yo cito aquí una tesis doctoral de 1991 sobre precisamente las cuevas de Altamira, en donde se correlaciona el techo de Altamira con diversas constelaciones que existían. Hay otro libro publicado donde habla o relaciona la existencia de las constelaciones que estaban presentes en aquella época, hace 50,000 años, en el espacio y que se podían observar desde esa región del norte de España, de la actual España, es donde estarían representadas la Osa Mayor, Orión, Hércules, hacen los trazos y de alguna manera dan a conocer ese hallazgo que ellos encontraron. Incluso se relaciona a los dos jabalíes de los extremos de la escena central de la sala con los solsticios de verano e invierno, que son las puertas de, vamos a decir, las puertas astronómicas. Hay otro autor, Leroy Gauguin, quien concibe la cueva como un santuario. O sea, para algunos investigadores, a esas cuevas no entraba cualquiera, sino que eran solamente los iniciados que iban a estudiar el simbolismo astral que se encontraba en esas cuevas. Esas son interpretaciones muy interesantes en donde relacionan los animales que nos están pintados y que es lo que muchos de nosotros vemos a primera vista, y que ellos han tratado de encontrar las relaciones en el tamaño y la forma de esas partes de las pinturas rupestres. Bueno, de ahí, de los de las pinturas rupestres pasamos a la pintura mural egipcia. Aquí hay que señalar que casi todas las pinturas murales se encuentran en la ribera occidental del río Nilo. Esto significa que se encuentran en la parte del río Nilo que se dedica a la muerte, donde se oculta el sol. La ribera occidental es la ribera donde muere el sol, muere la luz, y ahí exactamente tienen ubicados todos sus monumentos y dentro de ellos está el arte mural. Son representaciones de costumbres, creencias, valores, y incluyen en sus figuras humanos, animales. O sea, ya no solo animales, en las pinturas rupestres casi todos son animales y algunas plantas. Y aquí son humanos y animales. E incluso animales humanos o humanos animales. Aquí, como en las pinturas murales, nadie firmó las pinturas. Luego pasamos a las pinturas mural del Imperio Romano, el caso de Pompeya hace 2000 años. Es un legado. Aquí aparece en la escena Marco Vitruvio Polión, el arquitecto que nos legó, al cual se refirió Da Vinci en su obra El hombre de Vitruvio, ¿sí? Y él planteaba en sus libros, en su libro de arquitectura, que la pintura mural era para la decoración de edificios de uso común y privado. Y así es como se representa en esta época en casas y en recintos públicos. Son representaciones de la vida cotidiana, de sus costumbres, y la mayoría son seres humanos interactuando. Luego pasamos a la pintura mural cristiana en la región de Capadocia, hoy Turquía, que existió aproximadamente hace 1800 años. Aquí vemos una escena de una capilla que bien podría estar entre el arte rupestre y el arte actual, porque los que aparentemente son muros, en realidad son las paredes de una cueva donde se ve la capilla. O sea, es un equivalente a una capilla sixtina del cristianismo primitivo antes de que existiera la Iglesia Católica. O sea, fue una expresión anterior al Concilio de Nicea, que es cuando se fundó la Iglesia Católica por Constantino. Había en ese tiempo persecución del cristianismo y de sus prácticas religiosas. Por eso ellos tenían sus templos dentro de cuevas, muy bien resguardados, y ahí precisamente decoraron esas paredes.
¿sí? Son arte que se decoró con motivos eminentemente cristianos. Bueno, la pintura mural prehispánica, damos un salto en el tiempo y en el espacio, y ahí se representan dioses, guerreros, sacrificios, cráneos, corazones, cuchillos, en el altiplano central mexicano. Por su parte, en la pintura mural maya se representan más bien temas de la naturaleza, históricos, del cosmos. Esa es la diferencia, pero subsisten las dos en la misma época aproximadamente. Esta es una imagen de Venus en Cacaxtla. Y aquí tenemos la pintura mural prehispánica en Bonampak. Son representaciones que están en los muros de unos edificios que se encuentran en una región de Chiapas, en Bonampak. La pintura se realizaba en recintos sagrados en esa época, en la pintura maya. Ellos desarrollaron materiales y técnicas propias. Gran parte de sus colores, por ejemplo, ellos los generaron a partir de materiales naturales. Después esos mismos colores los utilizó Diego Rivera. Utilizaron la pintura al fresco la mayoría de estos pintores. Escenas de la naturaleza y del cosmos son las que predominan en la pintura maya, y hay representación de animales, sacerdotes y guerreros. La pintura en Tlaxcala es también una expresión muy importante de la pintura prehispánica. Y en ella la pintura mural al fresco predomina, representan escenas de la vida cotidiana y del cosmos. Son batallas, encuentros e interacciones entre las personas. Hay animales, plantas y guerreros dentro de sus representaciones. Y tenemos finalmente en la pintura prehispánica la teotihuacana, que es una expresión muy rica, o sea, es muy vasta, y tan vasta que se construyó por parte de Beatriz, se impulsó un proyecto por parte de Beatriz de la Fuente, investigadora de la UNAM, de investigaciones estéticas, quien estuvo investigando mucho tiempo todas las expresiones de pintura mural prehispánica en todos los rincones del país, y construyó o promovió la construcción de un mural de pintura, un museo de pintura mural, dedicado precisamente a la pintura teotihuacana. Cabe señalar que este es el primer museo de pintura mural en el mundo. Por lo menos yo no conozco de ningún otro museo que esté dedicado a la pintura mural. Son representaciones de la vida cotidiana, hay humanos, animales y plantas, y se usa para decorar casas y edificios públicos, y también la decoración de edificios sagrados. De ahí brincamos a Europa, en el Renacimiento, en Italia hace aproximadamente 500 años. En esta imagen aparece la Capilla Sixtina, que es pues tal vez la representación más conocida, más importante, pero no la única. En realidad hay muchas expresiones de la pintura mural que están diseminadas por toda Europa, pero principalmente concentradas en Italia. Es muy rica en esa época la expresión de la pintura mural. Predomina el arte religioso, a diferencia de las otras, aunque hay expresiones sagradas, todavía hay otros componentes. Aparecieron en esa época grandes pintores como Rafael, Giotto, Leonardo, Miguel Ángel y toda una pléyade de artistas. También ellos no firmaban las obras. Y esto es muy interesante porque en el caso de los pintores del Renacimiento, de la Edad Media, no firmaban las obras porque se suponía que estaban inspirados por Dios y que eran obras de Dios. Se dedicó a la decoración de templos y recintos católicos. O sea, prácticamente en esta época no se dedicaban pinturas murales a decorar las habitaciones, las casas ni los edificios públicos, salvo los que pertenecían a la religión. Temas religiosos católicos predominantemente, y hay mucho misticismo y simbolismo en la pintura. Podemos encontrar, vamos a decir, mucho simbolismo más allá de lo que ven nuestros ojos,
como ocurre en toda la pintura mural, aunque no lo analizamos, pero hay libros, por ejemplo, dedicados al trabajo de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, donde analizan parte a parte y el conjunto los murales que están en la bóveda de la Capilla Sixtina y su relación con las cuestiones místicas y esotéricas. Y de ahí llegamos a la pintura mural de la Revolución Mexicana, o sea, la pintura mural mexicana posterior a la Revolución de 1910, hace aproximadamente 100 años. Tenemos uno de los grandes pintores, José Clemente Orozco, que pintó el Hospicio Cabañas y dejó muchas expresiones de su trabajo artístico en diferentes partes del país. Pintor nacido en Jalisco, gran calidad técnica, maestro de la perspectiva, uno de los grandes, de los tres grandes del muralismo. Él transitaba entre el laicismo y el ateísmo. Era una pintura comprometida con la revolución, pero tenía algunos tintes religiosos. Se dedicaba a la decoración de recintos públicos y elaboraba murales o pintaba murales para educar al pueblo. Hay que señalar como un reconocimiento que José Clemente Orozco fue egresado de la Escuela Nacional de Agricultura de San Jacinto. Ese es un dato muy interesante porque él en su autobiografía cita que precisamente el aprendizaje de 3 asignaturas, que si mal no recuerdo fue la topografía, el dibujo y la geometría, le permitieron a él manejar la perspectiva, yo diría que a la perfección en su pintura. Tenemos a David Alfaro Siqueiros, que también fue uno de los 3 grandes del muralismo mexicano. Él pintó obras revolucionarias en su técnica y en su contenido. Era un rebelde, ateo y militante de izquierda hasta la médula. Él dedicó su pintura a la decoración de edificios públicos y representaba grupos de personas en la lucha revolucionaria. Y finalmente tenemos a Diego Rivera. Diego Rivera, quien es familiar para nosotros, al igual que Clemente Orozco, porque dejó plasmadas sus obras en el edificio principal, tanto en la capilla como en el interior de lo que hoy es el edificio y está la rectoría. Esos murales los pintó Diego Rivera. Aquí tenemos una expresión del Museo de la Alameda, de una tarde de verano en la Alameda, y de la Capilla de Chapingo, Zapata y Otilio Montaña. El tercero de los grandes de la pintura mural, que fue el más prolífico, fue Diego Rivera. Era un revolucionario en sus técnicas y en el contenido de sus obras, comprometido con el cambio de revolucionario. Él insistía mucho en recuperar no solo los contenidos, los modelos, sino también las técnicas de pintura que se usaban antes de la llegada de los españoles a México, en la pintura prehispánica. Y por eso parte de sus pinturas, sobre todo en la capilla, se expresa eso. Utilizó una técnica a base de tierras para preparar sus colores. Dedicó su pintura a la decoración de edificios y recintos públicos, una representación mexicana en sus obras. Utilizó modelos de la cultura indígena y de la mexicanidad. Eso lo caracteriza a Diego Rivera en sus obras, y un profundo contenido simbólico de sus obras. Es algo que apenas se empieza a desvelar, pero está ahí en sus obras. Y es el pintor con mayor reconocimiento internacional dentro de los 3 grandes del muralismo. Esta es una pintura que a mí me parece del más alto contenido, donde representa el tianguis y todas las expresiones de intercambio que se daban en el tianguis en Tlatelolco. Está representado en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. Conclusiones. Un movimiento sin tiempo. La pintura mural es un movimiento sin tiempo. O sea, no sabemos dónde empezó y no sabemos dónde va a terminar.
es una expresión artística planetaria. Yo no incluí otros lugares que he tenido la oportunidad de conocer, y tanto personal como a través de la información, pero que están ahí, y que son grandes expresiones, como los murales que están en Ajanta, en la India, en un monasterio budista, o los murales que están en Creta, en la cultura minoica. Técnicas, en los murales hay técnicas y propósitos compartidos. O sea, tanto los actuales como los prehispánicos, tal vez los prehispánicos eran más secretos, vamos a decir, más reservados para una élite, pero casi todos los murales tratan de educar. Casi todos los murales, o no todos, pero porque hay técnicas diferentes en la expresión mural. Pero la que más se utiliza es la pintura al fresco, por lo menos desde los egipcios. El contenido es un proceso de cambio. Cada época tiene sus representaciones. Y yo hago una reflexión frente a un mundo bajo amenaza de desastres y eso. La conservación del legado de la humanidad a las generaciones o civilizaciones futuras, puede verse favorecida por la pintura mural y la escultura. O sea, pintar en los muros da cierta seguridad de que va a conservarse la pintura. Supongo yo, hipotéticamente, que en la pintura de las cuevas de Lascaux del sur de Francia y del norte de España, en Altamira, igual que Chauvet, tuvieron ese pensamiento. Y hoy podemos, después de 40, 50 mil años, poder observar, bueno, claro, ya no vemos las originales, porque resulta que las cuevas originales se estaban deteriorando por el sudor, la transpiración de la gente. Y entonces tuvieron que hacer cuevas, copias de las cuevas, que es las que están en exhibición desde hace ya años. Pues es todo lo que tenía que decir. Hay algo de bibliografía ahí. Fue una presentación, vamos a decir, preparada específicamente para este evento. Yo les agradezco su atención y estoy a sus órdenes. Le agradecemos al maestro Cepeda que esta presentación que nos hizo. Daríamos paso a una pregunta si hubiera en la sala. Les recordamos que como descargamos las mesas, en un momento suspenderíamos por 3 minutos esta transmisión para iniciar con la que sigue y que quede grabada la sesión para montarla en nuestra plataforma digital. Entonces, si hubiera alguna pregunta en este momento de lo que acaba de exponer el maestro Cepeda, adelante, que levanten su manita. Bueno, si no es así, Alex, ¿estás ahí? ¿Harías el corte en este momento? Sí, procedo a hacer el corte. Recuerden que es el mismo link y la misma contraseña para volver a ingresar. En 5 minutos se vuelve a abrir la sala. Bien, gracias.